Bienvenidos a este espacio Escrito está, donde tú y yo podemos profundizar en las Sagradas Escrituras y estudiar lo que ella ha dejado para cada uno de nosotros. Es el lugar donde la Biblia y solo la Biblia es la norma y regla de fe que alimenta nuestra vida espiritual. En este momento me complace presentarte un estudio bíblico titulado El engaño. Y eso es sobre lo que vamos a estar estudiando. ¿Qué dice la Biblia sobre el engaño? ¿Cuáles son las advertencias que Jesús dejó acerca del engaño? ¿Cómo prevenir el engaño? Y de manera especial utilizaremos las Escrituras para que sean nuestra salvaguarda en este proceso. Así que antes de abrir la Biblia, como de costumbre, oremos para que Dios nos dé su bendición. Amado Padre, al abrir las Escrituras y poder aprender de ellas, ilumínanos y danos tu bendición. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros y todos podamos entender lo que has dejado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente nos acercamos al fin de la historia de esta tierra. Eso son buenas noticias. Por otra parte, Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como dirigente del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante milagros mentirosos. Se representa a Satanás en ocasiones como un león rugiente que anda rondando en busca de a quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que viven en ellos, mas ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En Juan capítulo 8, verso 44 dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de él mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Textos bíblicos que establecen el perfil, la conducta, la estrategia y la inclinación del enemigo de las almas, que es engañar, que es mentir, y ya las Escrituras vienen advirtiendo y previendo sobre una obra maligna de engaño mentirosa de parte del enemigo de las almas. Por eso, escrito está, es relevante para este tiempo. Primera de Pedro capítulo 5, 8 dice: sed sobrios y velad. Es el llamado que Dios hace a través de las Sagradas Escrituras, a sed sobrios y velad. Una mente clara, lúcida, capaz de discernir entre lo verdadero y lo falso. Y el texto bíblico dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un texto bíblico que establece que el enemigo de las almas es su adversario, mi adversario, no es amigo, así que no está por nosotros. Todo lo que pueda ofrecer al mundo será mentira y engaño, salvo que anda buscando a quien devorar. ¿Y de qué forma el enemigo devora las vidas de este planeta, sino engañándolas, mintiéndolas y destruyéndolas en la mentira y en el engaño? En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, escrito está, dice, que fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Fuera de dónde? Del cielo. En el contexto de Apocalipsis se muestra un momento donde había una gran batalla celestial entre Dios y Satanás y todos aquellos ángeles. Y dice el texto bíblico que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y él fue arrojado a esta tierra, y con él fueron arrojados los ángeles que en algún momento en el cielo por él fueron engañados. Desde entonces el texto bíblico en Apocalipsis 12:9 dice que él se dedica a engañar al mundo entero. Lo mismo que hizo en el cielo cuando era un gran ángel, querubín protector, el ángel más hermoso que podría tener los atrios celestiales. Ese era quien habría de ser llamado lucero de la mañana, Lucifer.
pero en algún momento se rebeló en contra de la ley de Dios, del carácter de Dios, del juicio de Dios, de los atrios celestiales de Dios. Y entonces ya no se halló más lugar para él en el cielo. Desde entonces se dedica a engañar. Efesios 6, 11 al 13 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedas resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estés firme. Estos pasajes nos hablan de un serio conflicto entre el bien y el mal, un conflicto espiritual, y un conflicto espiritual no puede lucharse con armas carnales o terrenales, solamente con armamento espiritual, provista por el cielo. Y en el libro de Efesios el apóstol Pablo ministra a la iglesia que estaba depositada en Éfeso y le habla sobre la importancia de vestirse de toda la armadura de Dios, para que de esa forma, de ese modo y de esa manera, todo aquel que entre en esta batalla, en esta lucha y en este conflicto pueda estar firme. Satanás usará toda la oportunidad para disuadir a los hombres de la lealtad a Dios. Y esto es un conflicto de adoración. Y el enemigo busca cómo disuadir a cada hombre, cada mujer, a que retire su lealtad de Dios. Satanás y los ángeles que cayeron con él, en algún momento la Escritura ha enseñado que han aparecido como hombres en esta tierra para engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán en el futuro, en este tiempo y más adelante, conforme la Biblia lo registra, como hombres, y usarán todos los medios que están a su alcance para derrotar al ser humano. Pero hay buenas noticias. La palabra de Dios está llena de promesas, y ante esto Dios también enviará sus ángeles para que hagan todo lo que esté a su alcance para protegernos de estos engaños. Los ángeles en forma de hombre también hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Van a tergiversar y torcer las declaraciones de los mensajeros de Dios. Por eso hemos olvidado nosotros las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios, donde nos llama a depositarnos la armadura de Cristo. Estamos en medio de una guerra contra las huestes de las tinieblas, y Satanás va a obtener la victoria sobre nosotros, a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente Cristo Jesús. Debe ser una cercanía íntima, intensa, sincera y verdadera con Cristo Jesús. Aún en medio de las iglesias y del mundo cristiano habrán engaños. Se ha mostrado en la Biblia una y otra vez que esto es posible, que los malos ángeles, bajo la forma de creyentes o de personas, obran en las filas de iglesias para introducir un fuerte espíritu de incredulidad, que ni siquiera esto le desanime. En cambio, ofrece un corazón leal para colaborar con el Señor, con Dios, en toda la obra que tenemos que hacer en este mundo, para que Jesús pueda regresar por segunda vez. Los poderes malignos, antes de que Jesús venga, inclusive pueden aparecer en reuniones y en lugares y manifestarse de forma pública. Pero si tú y yo conocemos lo que escrito está y estamos llenos del Espíritu Santo, no tendremos nada que temer. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que apostatar es caminar en una dirección contraria en la que antes se caminaba. Apostatar de la fe es abandonar la verdad,
abandonar los principios bíblicos que allí escritos están. ¿Y cómo dice el texto bíblico que esto será una realidad? Dice que esta gente que va a apostatar de la fe lo va a hacer por haber escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dogmas de demonios. En 1 de Juan capítulo 4 verso 1 al 3 dice así: amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han visto y han oído que viene, y el cual ahora ya está en el mundo. Así que el apóstol Juan en una de sus cartas nos exhorta a no creerle a todo espíritu, a no creerle a todo lo que se dice por ahí, a no creer en todo lo que se enseña en los lugares, que más bien procesemos y probemos los espíritus a ver si son de Dios, y da unas pruebas para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, advirtiendo que muchos falsos profetas saldrían por el mundo. Un profeta quien tiene vocación de Dios, quien es la voz de Dios, así que muchos harían pasar por la voz de Dios y entonces engañarían a muchos. En Mateo capítulo 24, verso 4 al 5, Jesús advirtió a todas las generaciones sobre los engaños, diciendo: mirad que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 24, de igual manera, en el gran sermón profético de Jesús, Él dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuera posible engañarían aún a los escogidos. O sea, no es un asunto trivial, no es un asunto menor, es un asunto relevante y de importancia, digno de prestar atención, digno de que nosotros como hijos de Dios procuremos la verdad, busquemos la verdad, aprendamos de la verdad y sobre todas las cosas vivamos la verdad, porque la palabra nos está advirtiendo de engaños poderosos de parte del enemigo de las almas, usando agentes angelicales, agentes humanos, agentes naturales, de manera de que quien no esté preparado y su fe no esté basada en un escrito está, tendrá serios y severos problemas de confusión, de apostasía y de abandono de la fe. ¿Por qué hay tantos evangelios? ¿Por qué parece haber tantas religiones? ¿Por qué parece haber tantas denominaciones en el mundo? Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8 habla que solo existe un solo evangelio. Y así dice, y escrito está: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7 dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban el evangelio y pervierten el evangelio de Cristo. Ahí sale el múltiplo de los evangelios o múltiples evangelios, de la perturbación y perversión que algunos hacen con el evangelio de Cristo, interpretándolo a su manera, a su conveniencia, basado en su opinión y su sabiduría. La palabra también dice: mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que ya hemos anunciado, sea maldecido. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. O sea, aun si un ángel del cielo, recordemos
que en los evangelios, cuando Jesús está en el desierto, fue visitado por Satanás, tomando forma de un ángel, buscando pervertir y perturbar lo que estaba escrito. Se le conoce como las tentaciones de Jesús en el desierto, pero como Jesús tenía una intimidad con el Padre, él conocía la Escritura, pudo citar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con un escrito está, pudo vencer ante los engaños y tentaciones de Satanás. Él nos mostró el camino allí en el desierto. En Efesios capítulo 4, verso 4 al 6 dice que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuimos llamados también en una esperanza, en una vocación, en un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y si usted nota en este pasaje de la Biblia, en este texto sagrado, hay algo que se repite simultáneamente, comúnmente, y es la palabra el número un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todos. Entonces, ¿por qué parece que hay muchos cuerpos, muchos espíritus? ¿Por qué parece que hay muchas esperanzas? ¿Por qué pareciera que hay muchos señores con nombres y religiones? ¿Por qué parece que hay muchas diversidades de fe, muchos bautismos? Y esto haría que pensáramos que hay entonces muchos dioses, cuando la Biblia dice que solo hay un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un Dios, un Señor y Padre de todos. Ya bien, habíamos mencionado en Gálatas capítulo 1, verso 9 al 10, que es que algunos que predican un diferente evangelio posiblemente lo perturban y pervierten, y hacen entonces que esto cree confusión. En Gálatas capítulo 1, verso 9 y 10 dice: como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguien predica diferente evangelio del que ya han recibido, sea maldecido. Pues, ¿busco ahora yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso dice la Escritura. Y yo creo que es digno de emular. ¿A quién queremos agradar con la vida de fe cristiana que llevamos? ¿A quién queremos agradar con lo que hacemos y decimos? Quiere el Señor que queramos agradarle a Él antes que a los hombres. Hay mucha diversidad de evangelios, de denominaciones y de enseñanzas según lo que dice la cultura popular. Pero escrito está que no, solo hay uno. Ceguera del entendimiento. ¡Wow! ¿Qué siente y piensa cuando escucha esta frase? Ceguera del entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4 nos habla acerca de esto. Pero si nuestro evangelio está encubierto, escondido, tapado, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Pero la palabra Dios allí aparece en minúscula, hablando no de Dios creador, sino haciendo referencia al enemigo de las almas, que los que se pierden hicieron de él su Dios. Así que entre ellos Satanás logró cegar, oscurecer y empañar el entendimiento. ¿De quién? El texto bíblico dice: de los incrédulos, los que no creen, los que no han abierto su corazón al evangelio de Jesucristo. ¿Y para qué Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos? El texto bíblico dice: para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso dice el Salmo 119, verso 105. La palabra de Dios es como una lámpara, pero el enemigo no ha querido que sobre la mente y los pensamientos de muchas vidas alumbre la luz de la palabra, y ha cegado con estrategias y artimañas malignas el entendimiento de muchas personas. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que de las tinieblas y la oscuridad brille y resplandezca la luz de su palabra.
Gálatas 1:7 nos mencionaba nuevamente cómo muchos quieren perturbar y pervertir el Evangelio. Y aunque usted no lo crea, sí es posible. Ingenuamente pensábamos que no, pero hay gente que, o a sabiendas o no, inconsciente o consciente, perturba y pervierte el Evangelio. Y entonces hace que lo que enseñe sea algo de hombres y no de Dios. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, verso 15 y 16 dice: Pablo, según la sabiduría que se le fue dada, o sea, esa sabiduría no era de Pablo, sino se le dio, dice, les ha escrito. O sea, Pablo escribió con una sabiduría que no era de él y esa sabiduría se le dio. Por tanto, de entrada, a manera de paréntesis, yo puedo introducir que entonces para yo leer y estudiar lo que está escrito, yo necesito esa sabiduría que a él se le dio. Y es por el mismo espíritu que le escribió, es por el mismo espíritu que yo podré entender lo que allí está escrito, el Espíritu Santo de Dios. Casi en todas sus epístolas, Pablo hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. La misma escritura establece, el apóstol el apóstol Pedro, allí menciona que sí reconoce que hay dificultad en ocasiones en algunas unidades de las cartas paulinas, pero dice que él añade las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen. O sea, es tomar la escritura y en algún momento torcerla, pervertirla, darle una interpretación que no es poner la Biblia a decir algo que no dice, la tuercen, como también lo hacen con las otras escrituras, dice el texto bíblico, y lo hacen para su propia perdición. ¿Qué asunto tan delicado es este? En Marcos 7, 6 al 7, respondió Jesús a una pregunta que se le hacía. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como escrito está: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me están adorando, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto es muy importante, porque él llamó a una generación de aquella época, un grupo religioso de aquella época, hipócritas. ¿Por qué? Porque dice, me honran de labios, de palabras, de la boca hacia fuera, pero su corazón hoy está lejos de mí. No hay una profundización en la relación con nosotros y él. Pero es impactante cuando él dice, en vano me adoran. Hay versiones bíblicas que dicen, en vano me honran, enseñando como doctrinas, enseñanzas o dogmas, mandamientos de hombres. La frase mandamientos de hombres representa o refleja enseñanzas que no están basadas en un escrito son imposiciones humanas, ya sea por un líder religioso, ya sea por una figura prominente religiosa, y si lo que la persona enseña no está escrito, es una tradición, es cosa de cultura, es cosa de tradición, es cosa de acuerdos humanos, pero no está escrito, en vano vives eso, en vano practicas eso, en vano enseñas eso. ¿Ves la importancia de que tu vida cristiana sea movida e inspirada por un escrito Que tu regla y norma de fe, lo que haces, tu forma de adorar, sea inspirada por la poderosa palabra de Jehová? Si no, de lo contrario, nuestra adoración en vano sería. Entonces, ¿no crees que Satanás quiere engañar la humanidad? Que las quiere confundir, porque sabe que Dios no va a recibir algo que no va de acuerdo con su santa y divina voluntad. No lo puede hacer. Así de simple. El enemigo ha engañado e infiltrado sus falsedades aún dentro del mundo cristiano. ¿Para qué? Para causar división, confusión, apostasía, desilusión, decepción, incredulidad, guerras, disputas, desconfianza, pecado, tropiezo,
atrasos en la obra, incertidumbre, qué tristeza. Pero tenemos la Biblia, la tenemos en nuestra mano, la tenemos a nuestro alcance para que ella sea el raudal y el manantial que sacie toda nuestra sed, que de allí salga lo que nosotros hoy reconocemos como una norma y regla de fe. En 1 Timoteo 3:15 habla sobre el propósito y la responsabilidad de la iglesia. Y dice allí la palabra de Dios, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y este texto bíblico habla sobre la misión y la responsabilidad de la iglesia. Ser una columna y un baluarte de la verdad. Y una columna sostiene y levanta. Así que la iglesia debe sostener la verdad y levantar la verdad, exaltar la verdad, predicar la verdad, vivir la verdad, defender la verdad, anunciar la verdad. Pues la verdad es una persona y es Cristo Jesús, sus enseñanzas, su vida y su reino. Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Habla del poder de la verdad liberta, la verdad restaura, la verdad cambia. Pero la verdad no siempre es bien recibida, la verdad no siempre es abrazada, la verdad no siempre gusta y agrada. Pero todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es mía o proviene de Dios. Lo hará orando, lo hará ayunando, lo hará estudiando su palabra. Todo aquel que quiera conocer la verdad buscará a Dios de todo corazón, con sinceridad, sin predisposiciones, sin preconceptos, sin prejuicios, como un niño buscando aprender a los pies del Maestro. Entonces, tú y yo hoy tenemos un precioso llamado. Jesús dijo en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si Jesús es el camino, ese camino conduce a una verdad y esa verdad te lleva a la vida. No te conformes con opiniones populares, inclusive no te conformes con lo que piensas que es correcto y te enseñaron desde niño. Eres responsable de por ti mismo buscar qué dice Dios en su palabra si verdaderamente tú quieres agradarle a Él, adorarle a Él, tener salvación y vida eterna. Cuando encuentres la verdad, muchas veces costará cambios, transformaciones y verás efectos y cosas en tu vida que al principio posiblemente parecerán negativas. Pero camina en la verdad, permanece en la verdad, que la verdad te hará libre y todo el que permanece en la palabra, permanece para siempre. Pues escrito está lo que el Señor ha dicho para ti y para mí. Dios te bendiga.